Buenas noches, nuevamente iniciamos la última sesión del segundo módulo sobre Diplomado en Derecho Administrativo y Municipal. Mi nombre es Enrique Guerrero. Vamos a tocar temas hoy día vinculados al derecho administrativo, pero en lo que corresponde al agotamiento de la vía administrativa como requisito para el proceso contencioso administrativo. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque ya que hemos visto temas administrativos concerniente al procedimiento administrativo, es importante saber que el agotamiento de la vía administrativa constituye un requisito de procedencia a fin de que se pueda aperturar el proceso contencioso administrativo. ¿Cuál es la finalidad de un proceso contencioso administrativo? Conforme lo establece la Constitución y la ley del proceso contencioso administrativo, no es otra cosa que velar por el control de legalidad de los actos y la actuación administrativa, de manera tal que a través del proceso contencioso administrativo es posible obtener la nulidad del acto administrativo o del procedimiento administrativo, y la nulidad conllevará pues a la emisión de nueva resolución o en todo caso a que el órgano jurisdiccional se pronuncie respecto a la incertidumbre jurídica o al conflicto de intereses, lo que a su vez puede conllevar a la apertura de responsabilidades. ¿Esto qué nos debe llevar como reflexión? Que lo que hagamos en la vía administrativa puede ser judicializado. Y eso es importante saber y darse cuenta a fin de que el procedimiento administrativo lo llevemos a cabo de una manera que se pueda permitir el ejercicio de todas las garantías que establece la legislación, la normativa administrativa a favor del administrado. Y el cumplimiento de las garantías a favor del administrado permitirá que en la medida que se judicialice el tema, sea pues la Procuraduría se encuentre provista de los instrumentos suficientes para que pueda defender la actuación administrativa. Y esto se advierte en la práctica cuando muchas veces los órganos jurisdiccionales se ven en la imperiosa necesidad de declarar la nulidad del acto administrativo, del procedimiento administrativo, cuando esto adolece de requisitos mínimos y se advierte lesiones al procedimiento administrativo que debe conllevar pues necesariamente a la nulidad del procedimiento administrativo. Entonces, el agotamiento de la vía administrativa constituye pues, y vamos a ver los requisitos del proceso contencioso administrativo a fin de que tengamos claro que, repito, se hace necesario que el procedimiento administrativo esté dotado de todas las garantías que prevé la ley a favor del administrado, de manera que no se pueda, o si es que se invoca la nulidad, el órgano administrativo tenga las posibilidades de salir airoso y defender el procedimiento administrativo. Veamos como requisitos del proceso, el agotamiento de la vía administrativa como requisito de procedencia para la demanda, y esto es el requisito indispensable para que se pueda interponer la demanda. ¿Por qué razón es importante el agotamiento de la vía administrativa? Porque el agotamiento de la vía administrativa constituye el ejercicio de la autotutela administrativa, de manera tal que el órgano jurisdiccional no interviene en el procedimiento administrativo, no se puede inmiscuir en el procedimiento administrativo ni suspender el procedimiento administrativo, pero para que se efectúe el control de legalidad del acto administrativo o de la actuación administrativa, necesariamente tiene que agotarse la vía administrativa. Es una situación de lógica en la medida que para que se ejercite el control de legalidad necesariamente tenemos pues que agotar el procedimiento administrativo, si no, no habría sentido, no habría sobre qué ejercer el control de legalidad, en tanto no se habría agotado la vía administrativa. Entonces, el requisito de la vía administrativa constituye pues un requisito de procedencia, ni siquiera de admisibilidad, sino de procedencia, de manera tal que si no se agota la vía administrativa, no procede la demanda y se concluirá el proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿qué se entiende por agotamiento de la vía administrativa? ¿Qué son los actos que agotan la vía administrativa? ¿Cómo deben entenderse los actos que agotan la vía administrativa? Para efectos del proceso contencioso, los actos que agotan la vía administrativa serán aquellos, en primer lugar,
sobre los cuales no procede legalmente la impugnación ante autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agote la vía administrativa. Es decir, aquellos actos sobre el cual no procede ninguna impugnación. Es decir, nos encontramos ante actos que tienen la calidad de firme y por lo tanto no es posible jurídicamente la interposición de algún recurso administrativo por cuanto ya este acto ha adquirido la calidad de firme. Por tal razón, en la medida que tiene el carácter de firme y por lo tanto ya no se puede impugnar, entonces se da por agotada la vía administrativa o, en todo caso, cuando se produzca el silencio administrativo negativo, es decir, cuando el administrado se acoge al silencio administrativo negativo. Ya sabemos que el silencio administrativo negativo, su naturaleza es que habilita plazos, no constituye un acto ficto, sino que, repetimos, habilita plazo. En tal sentido, cuando el administrado se acoge al silencio administrativo negativo, da en consecuencia, agota el procedimiento administrativo y decide recurrir al órgano jurisdiccional. Sin embargo, tenemos que hacer la salvedad que cuando se acoge al silencio negativo no estamos ante un acto administrativo ficto, sino que, repetimos, el silencio negativo significa que habilita plazos, no se entiende como un pronunciamiento de la autoridad administrativa de manera ficticia, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agote la vía administrativa. Es decir, salvo pues que el interesado interponga la reconsideración y en cuyo caso se dará por agotado el procedimiento administrativo. Segundo supuesto, el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en los cuales se impugne el acto ante una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica. ¿Qué significa? Aquí estamos dando, o el supuesto normativo se refiere a cuando existe pluralidad de instancias, es decir, tenemos una primera instancia, luego una segunda instancia y cabe una tercera instancia cuando es una revisión, un recurso de revisión, cuando quien ha resuelto no tiene, los que han resuelto anteriormente no tienen competencia nacional. Por lo general, en la segunda instancia, con el recurso de apelación, se tiene por agotada la vía administrativa, por lo general. Entonces, se agota la vía administrativa con el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación. Es decir, se interpone el recurso de apelación, el supuesto normativo implica que se interpone el recurso de apelación y entonces el administrado se acoge al silencio administrativo. Se acoge al silencio administrativo y por lo tanto da por agotada la vía administrativa y está habilitado para interponer la demanda correspondiente contenciosa administrativa. Una consulta. Diga. El anterior punto decía reconsideración, ¿no? Sí. Dado el interesado que por proponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso. En este caso, no faltaría el recurso de apelación. No, ¿por qué razón? Aquí estamos hablando de un recurso de reconsideración en cuyo caso la resolución que se expide o el silencio administrativo agota la vía administrativa. Es decir, aquí estamos hablando de una institución que tiene instancia única. Tiene instancia única. El supuesto es instancia única. Así es. El supuesto es que con la reconsideración se agota la vía administrativa porque estamos ante una entidad en la cual la autoridad que resuelve no está sometida o subordinada a una instancia inmediata superior. En este caso, se interpone reconsideración y en cuyo caso la resolución que expida en reconsideración o el silencio administrativo con el cual se acoge el administrado da por agotada la vía administrativa. En este segundo supuesto estamos hablando de un recurso de apelación, que es distinto. Aquí estamos hablando de una situación distinta a la anterior en la medida que este recurso determina que estamos ante una instancia superior, no instancia única.
y por lo tanto se interpone un recurso de apelación a fin de que el expediente sea elevado a una segunda instancia. Tenemos una primera instancia, tenemos una segunda instancia, el expediente sea elevado en segunda instancia y se agota la vía administrativa con el acto expedido, o sea, la resolución que resuelve la apelación o el silencio administrativo que se produce con el recurso de apelación. Es decir, no es el mismo, porque el anterior se refiere al recurso de reconsideración. El que sí, estamos viendo el B, ¿no? Claro, estamos en el B. El primer supuesto se refiere al acto sobre el cual no proceda legalmente la impugnación. O sea, no hay ninguna posibilidad, el procedimiento administrativo determina que el acto queda firme y no procede ninguna apelación, no procede ninguna impugnación, perdón. O el otro supuesto es cuando se produce silencio negativo, salvo cuando el administrado interponga recurso de reconsideración. Estamos hablando de un procedimiento en el cual existe instancia única, en cuyo caso la resolución que se expida de la reconsideración o, en todo caso, del silencio negativo, es decir, no se resuelve y se da por denegado la petición administrativa, agota el procedimiento administrativo, agota la vía administrativa. Este segundo supuesto se refiere al acto expedido del silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación, distinto al anterior. El anterior se refería a un recurso de reconciliación en el cual advertimos que se trata de instancia única. Cuando hablamos de recurso de apelación, nos ubicamos ante una entidad en la cual y el procedimiento implica una pluralidad de instancias. Es decir, estamos ante una primera instancia y una segunda instancia. Y como quiera que haya una segunda instancia, se interpone el recurso de apelación. Por efecto del recurso de apelación, el expediente se eleva a una segunda instancia y en consecuencia se producirá el agotamiento del procedimiento administrativo de la vía administrativa con el acto que resuelva el recurso de apelación o en todo caso con el silencio administrativo. Se entiende que es un silencio administrativo negativo por cuanto si fuese positivo ya no tendría la necesidad de agotar y de irse a la vía contenciosa administrativa. Entonces se entiende que ha sido denegado, por lo tanto se acoge el silencio administrativo negativo y queda expedito para interponer la demanda contenciosa administrativa correspondiente. Tercer supuesto, son actos que agotan la vía administrativa, el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de revisión únicamente en los casos a que se refiere al artículo 210 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué implica el recurso de revisión? Implica un recurso extraordinario, como su nombre indica, que procederá solamente cuando las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no tienen competencia nacional. ¿Cómo advertir este supuesto? ¿Cómo se materializa estos supuestos que establece la ley cuando revisemos el texto único de procedimientos administrativos? El TUPA nos va a indicar si en el procedimiento cabe la posibilidad, dependiendo de las autoridades quienes resuelvan, nos va a indicar si cabe la posibilidad de un recurso de revisión. Entonces, se agotará la vía administrativa con el acto expedido, es decir, cuando exista un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad administrativa o cuando se produzca el silencio administrativo con motivo de la interposición del recurso de revisión. Pero repetimos, conforme señala la ley, esto solamente en los casos a los cuales se refiere el artículo 210 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué razón? Porque el recurso de revisión es un recurso que procede de una manera extraordinaria, no es común. Solamente se interpone un recurso de revisión cuando las instancias que resolvieron anteriormente no tienen competencia nacional. En este caso se interpone el recurso de revisión. Una vez interpuesto el recurso de revisión, el acto que resuelve la revisión o en todo caso el acogimiento al silencio negativo dará pues por agotada la vía administrativa. Tenemos otro supuesto,
agota la vía administrativa el acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a los que se refiere el artículo 202 y 203 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, se refiere a la nulidad de oficio y revocación del acto administrativo. Entonces, aquí estamos hablando de los supuestos de nulidad de oficio del acto administrativo. Cuando la autoridad declara de oficio la nulidad o revoca en todo caso otro acto administrativo, se da por agotada la vía administrativa. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos ante la interposición o cuando un administrado se acoge indebidamente al silencio administrativo positivo? ¿Qué pasa si esta persona con la solicitud administrativa, esta solicitud de alguna manera vulnera intereses públicos, afecta sustancialmente intereses públicos y se acoge al silencio negativo? En este caso, silencio positivo. En este caso estamos ante un acto ficto. Pero como quiera que estamos ante una situación en la cual, lo vamos a graficar mejor, estamos ante una pretensión administrativa que transcurrido los 30 días que establece el procedimiento, el administrado se acoge al silencio administrativo positivo, no obstante que estamos ante un procedimiento en el cual se estaría afectando intereses públicos. No cabe. Claro, no cabe, pero se acoge. ¿Qué pasa si se acoge? Exactamente. Entonces, digamos, solicito que se me conceda la licencia para operar un negocio, digamos, un casino tragamonedas, pero estamos cerca a un colegio. Estamos afectando un interés público. ¿Cuál es? El proceso educativo, el sano proceso educativo. En ese caso no procede silencio positivo. Sin embargo, me acojo indebidamente. El administrado se acoge indebidamente. No corresponde, pero se acogió. Sorprendió a la administración pública. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? El administrado se acoge al silencio positivo, suscribe la declaración jurada, la presenta como tal y por lo tanto tiene ya un derecho automáticamente ganado ante la autoridad. En este caso, ¿qué ocurre? ¿La autoridad se puede quedar cruzada de manos? No puede estar atada de manos porque si bien es cierto, ya se acogió al silencio administrativo positivo, pero afecta intereses públicos, en este caso, la autoridad tiene la posibilidad para declarar la nulidad de oficio. Tiene la posibilidad para declarar la nulidad de oficio. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este caso? Estamos ante un procedimiento administrativo que transcurre el plazo, indebidamente el administrado se acoge al silencio administrativo positivo, debió ser negativo, pero no podemos dejar a la autoridad, a la entidad pública atada de brazos, no podemos. Tenemos que darle la posibilidad de sanear esta situación. En este caso, la ley establece que a través de la nulidad de oficio, la autoridad administrativa tiene la posibilidad para que se declare nulo el acto administrativo. Muy bien, la autoridad declara la nulidad de oficio. Dentro del plazo del año, la autoridad declara nulo en consecuencia el acto ficto. La pregunta es, y justamente este es el supuesto que se refiere la norma, se declara nulo el acto ficto. Vamos a ponerlo mejor de una manera continua. A través del ejercicio o la facultad de la nulidad de oficio, la autoridad administrativa declara en consecuencia nulo el acto ficto. Lo declara nulo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Este es el supuesto al cual se refiere la norma. El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos que se refiere al artículo 202 y 203 de la Ley de Procedimiento, es decir, la nulidad de oficio. Muy bien, declaramos nulo el acto administrativo. Este acto que resuelve la nulidad del silencio administrativo positivo del acto ficto, en consecuencia agota la vía administrativa.
agota la vía administrativa. A este supuesto se refiere este aspecto normativo. Entonces, una vez que se declara nulo el acto ficto, esta resolución con la cual se declara nulo tiene una consecuencia. ¿Cuál es? Agotar la vía administrativa. Agotada la vía administrativa, en consecuencia, el administrado tendrá expedito su derecho para interponer la demanda o la acción contenciosa administrativa. Entonces, no tendría sentido pues que se declara nulo y nuevamente se inicia otro procedimiento administrativo. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que este procedimiento, ¿cómo va a acabar? En la medida que afecte intereses públicos, vamos a ver que el final va a ser el mismo, que se declare o se desestime la petición. ¿Para qué vamos a dar la posibilidad para que se interpongan nuevos recursos? Ya no. Entonces, en este caso, aparte que ya se ejerció la pluralidad de instancia, no corresponde pues seguir o de permitir el ejercicio de recursos administrativos. Basta que la autoridad declare nulo el acto administrativo, el acto ficto, en consecuencia este hecho agota la vía administrativa y el administrado se encuentra expedito para interponer la demanda que es la acción contenciosa administrativa, la demanda contenciosa administrativa. ¿Queda claro, señores? ¿Se entiende? Sí, pero en el caso en el cual se declara, no sé, la entidad no declara la nulidad de oficio, no declara la nulidad de oficio, había un proceso de lesividad. Claro, es otro tema, pero no es el que se refiere acá. No se refiere acá, pero lo desarrollamos para no dejar dudas. ¿Está claro este punto, no? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar el problema o el punto sobre la lesividad, que no se refiere, repito, a este extremo. La ley establece que la entidad de oficio tiene la facultad para declarar nulo el acto administrativo, el acto ficto, obtenido por silencio administrativo positivo, o el acto administrativo expreso. Tiene esa posibilidad para declarar nulo el acto o el acto ficto. Ahora bien, pero tiene un plazo de 1 año. Entonces, digamos que tenemos un acto administrativo o un acto ficto se obtuvo por efecto del silencio administrativo positivo. Muy bien. El mismo supuesto, una persona solicita, se le concede la licencia para la apertura de un casino, tragamonedas cerca de un colegio. No debía hacerse, pero bueno, se acogió al silencio administrativo positivo, por lo tanto tiene un acto ficto y se efectúa una declaración jurada, con lo cual esta persona ya tiene la posibilidad de hacer frente ante terceros o ante la entidad el derecho obtenido. Ahora bien, la entidad tiene el plazo de 1 año. Tiene plazo de 1 año para declarar la nulidad de oficio. Pero bien, el detalle es que transcurre el año y no se declara la nulidad de oficio. No se declara, transcurrió el año. Entonces, por alguna circunstancia, no se declara, no se ejerce la nulidad de oficio, la facultad para declarar nulo de oficio el acto obtenido por silencio administrativo positivo. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, la entidad se encuentra en una encrucijada. Ya se me venció el plazo. Ya no puedo de oficio declarar nulo el acto ficto. ¿Qué le queda? A través de la acción de lesividad, lo que va a hacer es autorizar, en consecuencia, autoriza al procurador público ¿para qué? Para que éste interponga la demanda contenciosa administrativa. Y esta demanda contenciosa administrativa tiene una finalidad. ¿Cuál es? Que se declare nulo el acto
ficto obtenido por silencio administrativo positivo. O sea, esa es la finalidad. Obviamente que en estos casos no se puede aplicar el agotamiento de la vía administrativa porque el agotamiento solamente está dirigido para el administrado, no para la autoridad. Más aún cuando se trata del ejercicio de la facultad de la nulidad de oficio que la ley le reconoce a la entidad pública. Por lo tanto, el acto administrativo que se obtiene de manera ficticia a través del silencio administrativo positivo, la autoridad tiene un plazo de 1 año para deducir su nulidad. Transcurre el plazo, no deduce la nulidad. ¿Qué le queda a la entidad administrativa? Autorizar al procurador público para que éste interponga la demanda contenciosa administrativa. Se expide una resolución correspondiente, debidamente sustentada, y esta sustentación tendrá que explicar cuál es el agravio, el daño, la lesión que se produce al ordenamiento jurídico por efecto de este acto ficto, de manera tal que una vez que esté motivado, y sobre todo en qué se afecta el interés público, se autorice al procurador público para que éste interponga la demanda contenciosa administrativa ante el juez contencioso, valga la redundancia, para que se declare nulo el acto administrativo obtenido, el acto ficto, obtenido por silencio administrativo positivo. Para la nulidad de oficio solo son 2 actos, ¿no? Para el acto ficto y para el acto expreso. Por el acto expreso. O sea, la resolución que le concede el derecho. Porque puede ser el caso que también no solamente se haya tenido un derecho a través del silencio administrativo positivo, puede ser de que la autoridad emita una resolución y le reconozca un derecho, pero luego advierta que está lesionando derechos. Por ejemplo, digamos que se hace una inspección, digamos, en el supuesto o el caso que hemos señalado, digamos que se hace una inspección, una diligencia inspectiva, y por error mecanográfico se consigna en la diligencia que el casino tragamonedas que se piensa aperturar estaría a, digamos, 5.000 metros del colegio más cercano. Sin embargo, por error mecanográfico se puso 5.000 metros cuando debía ser 50 metros. La autoridad advierte, verifica, dice, bueno, si la inspección me dice que está a 5.000 metros, a 5 kilómetros, no habría pues un daño sustancial, está alejado, muy alejado, y por lo tanto le concede. Pero luego revisa a través, y luego los vecinos interponen presentan un comunicado, o, en fin, un documento en el cual señalan que no era 5.000 metros, sino era 50 metros. Pero ya se emitió la resolución. Entonces, ¿qué queda? La autoridad tiene que declarar nulo. Por un error involuntario, digamos que se consigna un dato erróneo. Se equivocó y se consignó mal el dato. En este caso, ¿qué corresponde? Que se declare nulo ya no el derecho obtenido por silencio administrativo positivo, porque acá no hay un silencio, acá hay un acto expreso, se le concedió la licencia. Pero como quiera que la autoridad cometió un error, lamentablemente que estaba por un error derivado de un error consignado en una diligencia, entonces se ve obligada a deducir la nulidad de oficio. Es un acto que está contenido en un documento expreso, pero sin embargo corresponde que la autoridad declare nulo el acto. Vemos pues que no solamente la nulidad de oficio procede con aquellos actos que se han obtenido por silencio administrativo positivo, sino también procede contra aquellos actos que expresamente son dictados por la autoridad administrativa. Agotamiento de la vía administrativa, tenemos otro supuesto, los actos administrativos de los tribunales o consejos administrativos regidos por leyes especiales. También agotan la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque los tribunales o consejos administrativos constituyen también la última instancia administrativa. No olvidemos que muchas veces se interponen recursos, sobre todo en procedimientos sancionadores, y estos son revisados en última y definitiva instancia por tribunales administrativos. El tribunal administrativo tiene una finalidad, ¿cuál es? Verificar la legalidad del acto administrativo como también de la actuación administrativa. Entonces, en la medida que ejerce
una especie de justicia administrativa porque revisa el acto y revisa también la actuación administrativa, constituye pues la última instancia administrativa y en consecuencia da por agotada la vía administrativa. Por lo tanto, el acto administrativo por el cual o a través del cual el tribunal administrativo o consejo administrativo se pronuncia respecto del caso, del recurso respectivo, entonces este acto, esta resolución, dará pues por agotada la vía administrativa. En caso de SUNAT es el tribunal fiscal, ¿no? Tenemos el tribunal fiscal. En el caso de las municipalidades. Bueno, tenemos, dependerá del procedimiento porque también constituye instancia el consejo municipal. Dependerá, por eso, dependerá del procedimiento. Dependerá del procedimiento. ¿En el Ministerio de Trabajo y el proceso laboral? ¿El proceso laboral o procedimiento laboral? Sí. Bueno, tenemos la Superintendencia de Fiscalización Laboral, el SUNAFIL. Claro, el SUNAFIL. Esa agota la vía administrativa. Que también agota su propia vía administrativa. Con la última resolución que emite el SUNAFIL, la Superintendencia. Dependiendo del procedimiento conforme está regulado en su texto único de procedimientos administrativos. Pero bueno, en el SUNAFIL no existe tribunal, si mal no recuerdo, pero si lo hubiera, igual agota la vía administrativa, agota. Por ejemplo, en el caso de SUNAT, usted habló, tenemos el tribunal fiscal, tenemos tribunales, digamos el tribunal de Contraloría en el ámbito sancionador, tenemos el tribunal de contratación del Estado, en fin, hay muchos tribunales administrativos que constituyen última instancia administrativa y estos pues una vez que se pronuncian dan pues por agotada la vía administrativa. Entonces, o también aquellos que son regulados por consejos administrativos, que también son órganos colegiados y su pronunciamiento, que constituyen actos administrativos, dan por agotada también la vía administrativa. Entonces, estamos pues ante supuestos que dan por agotados la vía administrativa y como podemos advertir, si no se agota la vía administrativa, si no acreditamos ante el órgano jurisdiccional que se ha agotado la vía administrativa, por lo tanto, la demanda puede ser declarada improcedente. ¿Qué significa improcedente? Que no constituye los requisitos legales, no contiene los requisitos legales para que la demanda continúe su trámite. Existe un imposible legal o jurídico que impide que el órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento de fondo sobre el caso justiciable. En este caso, tenemos pues que agotar la vía administrativa a fin de evidenciar que se ha ejercido la autotutela administrativa y por lo tanto corresponde que el órgano jurisdiccional ejerza el control de legalidad sobre la actuación administrativa o sobre el acto administrativo a través del proceso contencioso. Una vez que acreditemos el agotamiento de la vía administrativa, en consecuencia, el juez contencioso administrativo emite el auto emisorio y, por lo tanto, admite a trámite la demanda respectiva. ¿Está claro? Perfecto. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Hay supuestos en los cuales también no se hace necesario el exigir al administrado, ahora demandante, acreditar el agotamiento de la vía administrativa. Primer supuesto, la ley establece que no será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos. Primero, cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Contencioso Administrativo, perdón. Este artículo se refiere cuando la entidad pública ha sido facultada para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos previa expedición de la resolución motivada en la cual se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa o al interés público y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa. Es decir, ¿ante qué supuesto nos encontramos? Ante la posibilidad de la nulidad de oficio. La nulidad de oficio. ¿Qué ocurre? Que el artículo 13 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo establece
que para efectos del ejercicio de la acción de lesividad se hace necesario una autoritativa, es decir, una resolución autoritativa que faculte, que autorice al procurador público para que interponga la demanda contenciosa administrativa. ¿Cuáles son los requisitos que se debe contemplar? Son que se identifique el agravio que el acto administrativo o el acto ficto produce a la legalidad administrativa y al interés público, es decir, produce al procedimiento administrativo, la legalidad del procedimiento administrativo, la legalidad del acto administrativo, como también al interés público. ¿Por qué es importante ello? Y que se exponga por qué es importante o en qué se afecta. Porque no olvidemos que un procedimiento administrativo reviste de interés público. A diferencia de un proceso judicial en el cual existe un interés de parte, en el procedimiento administrativo tenemos que observar el interés público. No olvidemos que el acto administrativo, uno de los requisitos del acto administrativo es la observancia del interés público, porque el procedimiento está vinculado a los intereses públicos, reviste interés público. En este caso, la ley exige que cuando la autoridad administrativa es la que autoriza a su procurador público para que éste interponga la demanda de nulidad del acto administrativo, en consecuencia, la resolución tiene que estar debidamente motivada, en la cual se identifique el agravio que el acto que se está impugnando produzca a la legalidad como también al interés público, y claro está, hay un requisito también de forma que se exige que haya vencido el plazo para que la entidad haya podido emitir o declarar la nulidad de oficio del acto. Esa resolución es la que emite la entidad. La entidad, así es, para autorizar a su procurador público. Así es la resolución autoritativa. Entonces, cuando estemos ante estos supuestos, necesariamente el procurador, cuando interponga la demanda, va a tener que acreditar que ha sido debidamente autorizado por la entidad para demandar la nulidad del acto administrativo o la nulidad del acto ficto obtenido por silencio administrativo positivo. Esto es muy importante, repetimos, porque el procurador, para que pueda demandar, cuestionar un acto administrativo, necesita de la autoritativa que expida la entidad y se identifique el agravio al interés público y a la legalidad del procedimiento administrativo. Y esto en virtud, repetimos, a que todo procedimiento administrativo reviste de interés público. Está muy vinculado al interés público. Detrás de todo procedimiento administrativo existe un interés público que se debe cautelar. Y esto es muy importante. Más aún cuando el acto administrativo e incluso el acto ficto obtenido por silencio administrativo goza de la presunción de legalidad. Como quiera que estamos ante un procedimiento en el cual se expide un acto administrativo o se obtiene un acto ficto por efecto del silencio, entonces estamos ante supuestos que evidenciarían un acto que goza de la presunción de legalidad. ¿Qué significa ello? Que como quiera que goce la presunción de legalidad, se entiende en consecuencia que está acorde al interés público. Por esto es que la ley exige que cuando se va a interponer una demanda contenciosa administrativa, la autoridad administrativa justifique por qué se va a interponer la demanda. Y esta justificación tiene que ir de la mano con la exposición del agravio que el acto produce al interés público como también a la legalidad del procedimiento administrativo. En tal sentido, que cuando estamos ante este supuesto de la nulidad de oficio, del ejercicio de la acción de lesividad por efecto o a través del procurador público, en este caso no se exige el agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque sería un contrasentido que la ley le exija al procurador público que agote la vía administrativa. Más aún, aquí no estamos hablando de una petición administrativa. Esto no se deriva de una petición administrativa, sino que se deriva más bien de la conclusión del procedimiento administrativo. Lo que se está impugnando es cómo concluyó el procedimiento administrativo. Y el acto está viciado en nulidad y por eso es que se autoriza al procurador para que demande su nulidad. O en todo caso cuando estamos ante un acto ficto obtenido por silencio administrativo positivo. Pero aparte también de que ya el año se ha vencido. También, claro, también. Ya no tiene la posibilidad para que la autoridad declare nulo de oficio. Ya pasó el año, transcurrió el año. Por alguna circunstancia, transcurrió el plazo que establece la ley
y por lo tanto no es posible que la autoridad declare nulo el acto administrativo o el acto ficto obtenido por silencio administrativo. En este caso no queda otra alternativa que recurrir a la acción de lesividad para que el procurador público demande la nulidad del acto dictado por su propia entidad o la nulidad del acto ficto obtenido por silencio administrativo. Segundo supuesto, cuando la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5 del texto único ordenado de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. En este caso, el interesado debe reclamar por escrito ante el titular de la entidad respectiva el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa, el interesado puede presentar la demanda correspondiente. ¿Qué supuesto nos encontramos aquí? ¿Qué supuestos? ¿Y por qué la ley dice, en este caso no agotas la vía administrativa, no se requiere el agotamiento de la vía administrativa? ¿A qué supuesto se refiere en consecuencia la norma? A ver, aquí estamos ante supuestos en los cuales la ley establece cumplimientos a cargo de la entidad pública. Es decir, nos encontramos ante situaciones en las cuales no se necesita el procedimiento administrativo, no es necesario el agotamiento o el inicio de un procedimiento administrativo para obtener el cumplimiento al cual se refiere este supuesto normativo. ¿Por qué razón? Estamos hablando del cumplimiento de un mandato que proviene de un acto administrativo firme o de un mandato que proviene de una ley. Es decir, la autoridad administrativa se encuentra obligada a cumplir un mandato que proviene de dos supuestos, o de un acto administrativo firme o de una norma jurídica con rango de ley. En este caso, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque si presentamos una solicitud y esperamos que se cumplan los plazos, ¿cuál va a ser el resultado final? Va a ser el mismo que regula el acto que ya tiene la calidad de firme o el mandato que proviene de una ley. En este caso, como quiere que estamos hablando de mandatos en los cuales recae directamente en la autoridad administrativa, por lo tanto, no se hace exigible el agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué es lo que corresponde en este caso? Corresponderá que el interesado exija a la autoridad administrativa, a la entidad pública, para que éste cumpla el mandato al cual se refiere. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué mandato podría ser? Por ejemplo, a ver, digamos que el gobierno determina el pago de una bonificación para determinado personal de una entidad pública. Se da el caso que para un organismo público no ha cumplido con abonar el pago al cual se refiere la ley. Digamos, para ser más exacto, un ejemplo más claro, la ley de presupuesto establece que el personal de una determinada entidad pública tiene el derecho a que le paguen una asignación por escolaridad. Esta asignación de escolaridad, en el caso del presente año, ascendió a 400 soles para el personal de las entidades públicas. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría? Estamos hablando de un mandato que proviene de la ley de presupuesto. ¿Qué pasaría si una entidad pública no cumple con pagar? Este pago se efectúa en el mes de enero, en la planilla respectiva del mes de enero. No se efectúa, no cumple con el pago. La entidad pública, en este caso, está obligada al pago
de la asignación por escolaridad. Este debía haberse efectuado en el mes de enero del año 2016. Muy bien, transcurre enero, transcurre febrero, transcurre marzo, transcurre abril y la entidad pública no abona la asignación de escolaridad, pero ella viene por un mandato proveniente de la ley. El presupuesto está asignado, pero por alguna circunstancia no cumple la entidad con pagar. Podría ser que estamos ante una malversación de fondos, digamos una colusión, podría ser, pero no cumple con pagar la entidad, no está pagando. Entonces, pero ya viene de un mandato, de una ley, que es la ley de presupuesto. En este caso, corresponderá y será exigible al interesado que agote el procedimiento administrativo. No. ¿Por qué razón? Porque si interpone un procedimiento administrativo, si inicia un procedimiento administrativo, ¿cuál va a ser el resultado final? El cumplimiento de la ley. El resultado va a ser que la entidad pública emite una resolución en la cual resuelva dar cumplimiento al mandato de la ley. Pero y ese cumplimiento ya provenía del propio mandato de la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene iniciar un procedimiento administrativo cuyo final o resultado final va a ser el mismo que establece la ley? No tiene sentido. Por eso es que en este caso tampoco es exigible el agotamiento de la vía administrativa. No requiero agotar la vía administrativa porque el mandato proviene de la ley. Proviene de la ley. En este caso, ¿qué ocurre? Ya no estoy obligado, por lo tanto, como interesado, no estoy obligado a agotar la vía administrativa. ¿Cuál es lo que sí me exige la ley? En el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo, no se cumpliese con realizar la actuación administrativa y el interesado puede presentar la demanda correspondiente. Es decir, ya viene el mandato, no cumplió con pagar la entidad hasta el mes de abril. Entonces, ¿qué es lo que hago? El primero de mayo del año 2016, el interesado presenta una solicitud a fin de que la entidad cumpla, la entidad pública cumpla con pagar la asignación familiar. Cumpla con pagar la asignación familiar. ¿Qué me exige la ley? 15 días, si en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa al cual se encuentra obligada la entidad, el interesado puede presentar la demanda correspondiente. Por lo tanto, presento la demanda el 1 de mayo, o para ser más exacto mejor el día 2 de mayo, porque es feriado el 1 de mayo, el 2 de mayo, y luego espero que transcurra 15 días. ¿Qué días? Plazo, ¿hábiles o inhábiles? Hábiles. Todo procedimiento administrativo requiere, cuando habla de plazos, se entiende que son, y habla de días, se entiende que son días hábiles. Entonces, esperamos que transcurra 15 días hábiles. 15 días hábiles para que la entidad cumpla con el mandato, no para que se pronuncie, no para que emite una resolución, simplemente para que cumpla. Acá no estamos pidiendo que la autoridad se pronuncie, porque ya el mandato proviene de la ley. Entonces decimos, señores, por favor, cumpla con pagar, cumpla con abonar la resolución o cumpla con abonar el mandato que proviene de la ley. En este caso, transcurren los 15 días hábiles y en consecuencia el interesado se encuentra ya expedito para interponer la demanda contencioso administrativa. Es decir, transcurren los 15 días, el interesado se encuentra ya expedito para interponer la demanda contencioso administrativa. No es para emitir una resolución, sino para que cumpla. Y si emite una resolución indicando que tal fecha va a pagar. Bueno, si emite una resolución, ahí en este caso ya no será necesario que interponga demanda porque ya la entidad ya asumió el compromiso para pagar. ¿Cómo entender esa resolución?
no que está resolviendo y reconoce un derecho, porque el derecho está reconocido, solamente está calendarizando la deuda. Sería una resolución en la cual estará calendarizando la deuda porque se supone que debe haber más interesados si está calendarizando. ¿Cuál estaría en el derecho de iniciar el potencial? Estaría en el derecho, sí, pero el detalle es que ¿cuál sería el daño? ¿Cuál sería el perjuicio? Claro, hay un no pago que es un perjuicio, pero ya este perjuicio estaría siendo, con la resolución que ha emitido la entidad, estaría ya siendo, digamos, subsanado por cuanto está disponiendo el pago y está calendarizando la deuda en función a su presupuesto público. Entonces no habría un daño. Claro está que como quiera que está pagando fuera del plazo que establece la ley, sí está obligada pues al pago de los intereses respectivos. Porque la obligación no se pagó en su oportunidad. El Estado sí está obligado. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el supuesto segundo? Aquí estamos hablando de un mandato proveniente de una ley, pero también puede haber mandatos provenientes de un acto administrativo. Es decir, por ejemplo, digamos, estamos ante el caso de una persona que cumple 70 años de edad y a su vez tiene un récord de aportación de 30 años al Sistema Nacional de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional. Muy bien, estamos en una persona que cumple 70 años de edad y además ha acreditado que tiene 30 años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones, que es administrado por la Oficina de Normalización Previsional. Muy bien, en este caso, ¿cuál es lo que va a ocurrir? Digamos que la ONP dicta una resolución en la cual le reconoce efectivamente los 70 años de edad y también reconoce los 30 años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones y por lo tanto ordena que la oficina respectiva emita o establezca la liquidación correspondiente para efectos del pago. Muy bien, dispone que se remita. La entidad, siguiendo el procedimiento, los plazos que establece el texto único de procedimientos administrativos, el titular deriva el expediente a la oficina correspondiente y digamos que la oficina correspondiente, de acuerdo al TUPA, tiene el plazo de 15 días para que emita la liquidación. Digamos que por efecto del TUPA tiene 15 días para efecto de que emita la liquidación correspondiente y cumpla o se inicie el proceso de pago. Muy bien, pero digamos que esta solicitud, digamos que se inicia en junio del año 2014, se emite la resolución, digamos, en diciembre del año 2014 y luego se deriva en febrero del año 2015, se deriva a la oficina de liquidación respectiva. Digamos que la norma de procedimiento establece que son 30 días para que se emita la liquidación. Estamos a 10 de agosto, del año 2016 y la oficina respectiva no cumple con emitir la liquidación. Transcurrió el plazo. Muy bien, pero ya tenemos una resolución, ¿no es así? Esa resolución ya dispone
ya reconoce el derecho y dispone que se efectúe la liquidación. ¿Corresponderá que el interesado inicie otro procedimiento administrativo? No. ¿Corresponderá que él interponga un recurso respectivo para que la autoridad ordene el cumplimiento del mandato? No, porque primero que le ha sido favorable, no puede impugnar algo que le es favorable, solamente se impugna lo que es adverso. En este caso, ¿qué es lo que corresponderá? Solamente corresponde el cumplimiento. Es en este caso que se refiere la ley. Este supuesto se refiere a la ley. Es decir, cuando la propia entidad es el obligado. Ya en este caso no por un mandato que proviene de una ley, sino que proviene de un acto administrativo firme. Igual, como quiera que no ha cumplido, entonces el interesado presentará una solicitud, digamos, el día 11 de agosto del 2016, presentará una solicitud en la cual exija a la ONP para que cumpla con el mandato que está contenido en la resolución que se emitió en diciembre del año 2014 y que hasta el día de hoy no cumple con ejecutar la ONP. Muy bien, entonces estamos hasta el día 15 de agosto, ¿qué corresponderá? Que el interesado le otorgue 15 días hábiles. ¿Para qué? Para que la entidad cumpla con el mandato al cual se refiere el acto administrativo. Cumple el mandato. Entonces, transcurridos los 15 días hábiles, el interesado tendrá expedito su derecho para interponer la demanda contencioso administrativo. Entonces, en estos casos, porque proviene de un mandato legal o proviene de un acto administrativo firme, no corresponde pues el agotamiento de la vía administrativa, sino que más bien, de acuerdo al procedimiento que establece la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, el interesado tendrá que requerir a la entidad pública para que cumpla en el plazo de 15 días con el mandato contenido en la ley o en el acto. Hemos visto los dos supuestos. Uno, un ejemplo que establece la ley y otro ejemplo que establece un acto pero que no ha sido cumplido por la propia entidad administrativa. En estos dos supuestos, repetimos, no cabe pues la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento administrativo y agotar nuevamente la vía administrativa. Ahora, en estos supuestos también, no quiero dejar vacío el tema, en estos supuestos también el Código Procesal Constitucional señala que procede la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, este es un proceso contencioso administrativo, estamos ante la vía ordinaria, pero en la vía constitucional la acción de cumplimiento también tiene por finalidad ordenar a la autoridad renuente a que cumpla con el mandato que se deriva o está contenido en un acto administrativo firme o está contenido en una ley o una norma de rango legal. Pero es en sede constitucional. Ese es en sede constitucional. Ese es en sede constitucional. ¿Esa sería otra instancia? No, es otra vía judicial, otra vía judicial. Eso sería en una acción de garantía constitucional, la acción de cumplimiento, se interpone la demanda y el requisito también sería el mismo. Tendremos que darle plazo de 15 días para que la entidad pública cumpla con el mandato contenido en la ley o en el acto firme y transcurrido el plazo de los 15 días hábiles se podría interponer la demanda de cumplimiento, el proceso de cumplimiento. Ahora, ¿cuál es lo que correspondería? Conforme estamos viendo, lo que correspondería sería la vía ordinaria, es decir, la vía contenciosa administrativa. ¿Por qué razón? Porque la vía constitucional de amparo tiene una característica que es de última ratio. Es decir, el carácter residual significa que ante la existencia de un proceso ordinario que satisface de igual manera el derecho del demandante, tendríamos la obligación de recurrir a la vía ordinaria, en este caso la vía contenciosa administrativa. El tribunal te puede demandar a él. Podría demandar la improcedencia, porque estamos hablando del cumplimiento de un mandato que a su vez está regulado está regulado también por la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Y si no hubiera una sede ordinaria
Si no hubiera, en ese caso sí correspondería el código o la acción del cumplimiento. Sí correspondería. Ya. Y por ejemplo, el tribunal, si no hubiera sí pediría que se agote la vía administrativa. Claro. Y en sede laboral, ¿cuál es la entidad que agota la vía administrativa? Bueno, si estamos hablando de sede laboral, si estamos hablando de un derecho que tiene naturaleza laboral, la vía sería igual, la vía contenciosa administrativa, pero sería ante el juez de trabajo, porque naturaleza es laboral. El agotamiento de la vía administrativa, ¿cuál es? En sede laboral. Ajá. Bueno, dependerá pues del procedimiento. Por ejemplo, si estamos ante un procedimiento ante SUNAFIL, si se interpone una multa, por ejemplo, o si se exige el reconocimiento de un derecho por parte del SUNAFIL, entonces tendríamos que exigir el cumplimiento del mandato del SUNAFIL. O el otro sería el ministerio, ¿no? O el ministerio. En este caso se agota la vía administrativa e interponemos la demanda contenciosa administrativa. La vía sería la vía contenciosa, pero ante el juez de trabajo, porque serían derechos cuestionables, pero de naturaleza laboral. No será exigible también cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. Cuando la demanda se interpone por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. Es decir, aquí estamos ante un supuesto distinto al que hemos visto. Es decir, quien interpone la demanda no es el administrado, ni tampoco la autoridad a través de la acción de lesividad. Quien interpone la demanda es un tercero. Es un tercero administrativo y como tal, el tercero ha sido ajeno al procedimiento administrativo. Ha sido ajeno. No participó, no tuvo la oportunidad de participar en el procedimiento administrativo, pero lo resuelto a través del acto administrativo le afecta a sus intereses. Y en la medida que le afecta a sus intereses, está expedito también para interponer la demanda contencioso administrativa. Ahora, ¿qué significa ello? Que como quiere que es un tercero, en consecuencia, la ley no le puede exigir el agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque es un tercero. Nunca participó del procedimiento administrativo. Es decir, sabemos bien que en un procedimiento administrativo existe dos sujetos. El administrado y por otro lado tenemos la autoridad administrativa. Autoridad administrativa. Muy bien. ¿Dónde encaja el tercero? ¿Dónde ubicamos al tercero? No lo podemos ubicar. ¿Por qué razón? Porque el tercero nunca participó del procedimiento. El tercero fue un ajeno. El tercero fue un ajeno que nunca participó del procedimiento. No tuvo conocimiento del procedimiento administrativo. Sin embargo, toma conocimiento de lo actuado a través de los efectos del acto administrativo. Por ejemplo, el caso que citamos del tragamonedas, del negocio de tragamonedas. Digamos que la autoridad administrativa emite el acto administrativo por un dato erróneo que estaba consignado en el expediente administrativo, pero emite el acto administrativo y le concede la licencia a esta empresa que va a promocionar o patrocina el casino o el juego de tragamonedas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este tercero, digamos que es un vecino que está al costado o está cerca del local donde funciona el casino de tragamonedas, el casino. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Esta persona nunca participó del procedimiento. Se entera porque ve los carteles y están aperturando un casino. Dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es posible que estando cerca de un colegio se aperture un casino? Un juego que está prohibido porque está cerca de un colegio. Entonces, ¿cómo es posible que se dicte este tipo de actos administrativos? Entonces, esta persona, como quiera que está viéndose afectado en sus intereses, entonces interpone la demanda contencioso administrativo. Este tercero, por lo tanto, interpone la demanda contenciosa administrativa
que tiene por finalidad, ¿cuál es? La nulidad del acto administrativo que le concede la licencia de funcionamiento al negocio. Entonces, la pregunta que le podríamos hacer es: ¿tienes que agotar la vía administrativa? No podemos exigirle el agotamiento de la vía administrativa porque es un tercero. Nunca participó del procedimiento administrativo. Y como quiera que nunca participó del procedimiento administrativo, por ser un tercero en consecuencia, tampoco le podemos exigir el agotamiento de la vía administrativa porque no participó. No participó. Y si le exigimos el agotamiento de la vía administrativa, en buena cuenta estaríamos conculcando su derecho, el derecho de acción, porque esta persona no participó. ¿Cómo le puedes exigir el agotamiento a una persona que no participó del procedimiento administrativo? Sería un contrasentido. Y además sería limitar el derecho de acción, porque toda persona, por el solo hecho de ser persona, tiene el derecho irrestricto de recurrir al órgano jurisdiccional a fin de pedir tutela jurídica cuando sus intereses se vean afectados. En este caso, el acto administrativo estaría afectando sus intereses, sus derechos, e interpone la demanda correspondiente. En este caso, esta persona pues no se encontrará obligada al agotamiento de la vía administrativa. No será exigible también el agotamiento de la vía administrativa cuando la pretensión planteada en la demanda está referida al contenido esencial al derecho a la pensión y haya sido denegada en primera instancia en la sede administrativa. La pregunta que nos hacemos: ¿y cuál es el contenido esencial del derecho a la pensión? ¿Cuál es el contenido esencial al derecho a la pensión? ¿Cuándo se afecta el contenido esencial? Para empezar, ¿qué entendemos por contenido del derecho? El contenido esencial de un derecho. Nos referimos a la razón de ser de este derecho, el elemento que le da, que justifica la razón de ser de este derecho. Por eso es que estamos hablando del aspecto más íntimo de este derecho, lo que da lugar, lo que genera, lo que propicia este derecho. Por eso es que hablamos del contenido esencial de un derecho. En este caso estamos hablando cuando la pretensión está referida al contenido esencial del derecho a la pensión. Ahora bien, ¿cómo entender el contenido esencial o cuáles serán los elementos que configuran el contenido esencial del derecho a la pensión? ¿Qué supuestos generan la afectación al derecho a la pensión, al contenido esencial al derecho a la pensión? El Tribunal Constitucional ha establecido los siguientes supuestos. Se afecta el contenido al derecho a la pensión cuando se deniega el acceso al sistema de pensiones. Por ejemplo, la persona empieza a laborar ante su empleador, consigna que o solicita que su pensión o el porcentaje de su remuneración que se va a retener para efecto del sistema de pensiones sea elige al Sistema Nacional de Pensiones. Muy bien, la entidad pública decide denegarle, no le acepta y por lo tanto no permite su acceso al sistema de pensiones. Por algunas circunstancias le deniega, entonces le está limitando el derecho al sistema de pensiones. ¿Por qué es importante el acceso al sistema de pensiones? Porque no olvidemos que cuando tengamos una edad de vida en la cual no nos podamos generar el sustento de vida porque ya estamos ante una situación de ancianidad, entonces el senectud es imposible que el ser humano se pueda proveer del sustento de vida. ¿Y qué interés o qué importancia, tiene en este caso el sistema de pensiones? Porque una vez que la persona aporte al sistema de pensiones, sea privado o público,
y cumpla los requisitos de jubilación, 70 años de edad o 20 años de aportación y 20 años de aportación, entonces la persona va a poder sobrevivir por cuanto al acceso al sistema de pensiones le va a permitir proveerse el sustento de vida. ¿Por qué razón? Porque a partir de los 70 años la persona ya no puede trabajar. Por mandato legal, una persona no puede laborar pasado los 70 años de edad. El derecho a la jubilación se adquiere a los 65 años de edad, se adquiere, pero es obligatoria la jubilación cuando la persona cumple 70 años de edad. Muy bien, ¿qué pasaría en consecuencia si la entidad pública le deniega el acceso al sistema de pensiones? Por alguna circunstancia le dice, no, ¿sabes qué? Te vamos a retener, pero no te vamos a aportar al sistema de pensiones. Le está denegando en consecuencia el acceso al sistema de pensiones. Entonces, como quiera que le está afectando a un elemento del contenido del derecho a pensión, no será exigible el agotamiento de la vía administrativa. Otro supuesto que afecta el contenido esencial al derecho a la pensión es cuando se retira al interesado del sistema de pensiones. Es decir, estando la persona dentro del sistema de pensiones, está por alguna razón, alguna circunstancia, es sacado del sistema de pensiones. Lo expulsa del sistema de pensiones. Entonces, tenemos dos supuestos. Cuando se le deniega, cuando se le prohíbe el ingreso al sistema de pensiones, o estando dentro del sistema de pensiones, se le retira del sistema de pensiones. Se le expulsa del sistema de pensiones. Ambos supuestos, advertimos que afectan el contenido de la pensión porque en un caso le estás prohibiendo el acceso y la posibilidad de una vida futura en la cual la persona, cuando ya no pueda proveerse de sustento de vida a través de su trabajo, ya y necesite la pensión, le prohíbas este derecho. O segundo, cuando estando dentro del sistema de pensiones, por alguna razón, dispone su retiro. En este caso, por ejemplo, la ONP dispone que por alguna circunstancia lo retire del Sistema Nacional de Pensiones y no tenga ningún otro sistema de pensiones. En este caso estamos atentando contra un derecho fundamental, el derecho a una pensión, a una vida digna. Pero también existe otro supuesto que establece el Tribunal Constitucional, cuando la pensión otorgada está por debajo al monto legal establecido. Es decir, cuando la pensión es menor al monto que establece la normativa en materia de pensiones. Entonces tenemos tres supuestos que afectan el contenido esencial al derecho a la pensión. Cuando se deniega el acceso, cuando se le prohíbe el acceso al sistema de pensiones. Segundo supuesto, cuando estando dentro del sistema de pensiones se le retira, se expulsa al interesado del sistema de pensiones, o cuando la pensión que se otorga es una pensión ínfima, muy por debajo o por debajo del monto mínimo que establece el propio sistema de pensiones. ¿Y qué sucede cuando pasa? En este caso, como quiera que estos tres supuestos afectan el contenido del derecho a la pensión. Muy bien, entonces cuando se afecta el contenido del derecho a la pensión, la persona no está obligada a agotar la vía administrativa. Será una excepción al agotamiento de la vía administrativa, pero la ley establece un requisito, es decir, siempre que haya sido denegada en la primera instancia de la vía administrativa. Siempre que haya sido denegada en primera instancia de la vía administrativa. Es decir, ahora,
Vayamos a la aplicación práctica. Vayamos a la aplicación práctica. Estamos ante una persona que se le deniega el acceso al sistema de pensiones. La ONP, por alguna razón, emite una resolución y dice no corresponde, esta persona se incorpora al Sistema Nacional de Pensiones. Está afectándose su derecho a la pensión. Esta persona, en consecuencia, solicita a la ONP para que éste le reconozca y disponga su acceso al sistema de pensiones. Muy bien, la ONP, en este caso estamos ante un primer paso. El interesado presenta su solicitud de acceso al sistema de pensiones. Muy bien, la ONP, ¿qué es lo que hace? Desestima la solicitud. Emite una resolución desestimando la solicitud. Ha sido denegada en primera instancia. La persona está obligada a interponer un recurso de apelación o reconsideración o revisión. Ya no. Como quiera que se está afectando el contenido esencial del derecho a la pensión y este trámite requiere de extrema urgencia y por lo tanto rapidez, en consecuencia, el interesado, al haberse desestimado en primera instancia, entonces el interesado da por agotada la vía administrativa. Entonces, una vez que se da por agotada la vía administrativa, el interesado está expedito para interponer la demanda contencioso administrativa. Ejerce la acción contenciosa administrativa. Repito, cuando la prestación o la pretensión está referida al contenido esencial del derecho a la pensión, el Tribunal Constitucional ha establecido 3 supuestos de afectación al derecho o al contenido que justifica el derecho a la pensión: el acceso o se deniega el acceso al sistema de pensiones, cuando se le retira al interesado el sistema de pensiones o cuando se establece un monto menor por debajo al monto legal establecido. En este caso, se afecta al contenido esencial del derecho a la pensión y el interesado interpone una solicitud en la cual solicite se le permita el acceso al sistema de pensiones. Muy bien, en primera instancia, la ONP desestima la solicitud. El interesado puede agotar, el interesado puede interponer un recurso de apelación, puede hacerlo, es su derecho, lo puede hacer. Sin embargo, la ley le dice, ya no estás obligado. La ley le dice, ya no es necesario que agotes la vía administrativa. Si en primera instancia la ONP te ha denegado el derecho a la pensión, el acceso al sistema de pensiones, se entiende o se presume que lo que resuelva en definitiva va a ser similar a la denegatoria que se dio en primera instancia, a la resolución que desestima tu pretensión. Por lo tanto, como presumimos que va a ser el mismo efecto, la misma consecuencia, entonces la ley que dice, no estás obligado a agotar la vía administrativa. No necesitas agotar la vía administrativa. Entonces, esta excepción es básicamente para ONP. Bueno, principalmente para la ONP. Porque estamos hablando del contenido esencial del derecho a la pensión y qué sistema de pensiones estatales tenemos. El Sistema Nacional de Pensiones y está a cargo de la ONP. Este requisito está enfocado más a la ONP. Requisitos especiales de admisibilidad sin perjuicio de lo señalado en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Son requisitos especiales de la admisibilidad de la demanda los siguientes: el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Es decir, el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa. ¿Cuál es el documento? Tenemos el TUPA, es un documento de gestión, o en todo caso también tenemos el propio acto administrativo.
el propio acto administrativo. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que el acto administrativo que se emite ya en última y definitiva instancia hay un cliché. Bueno, más que cliché, es un cumplimiento legal, que el acto definitivo establece en último artículo resolutivo dese por agotada la vía administrativa. Entonces, una vez que se emita una resolución y cuyo último artículo establezca que se dé por agotada la vía administrativa, en consecuencia, ese documento acredita indubitablemente el agotamiento de la vía administrativa. Tenemos en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley del proceso contencioso, la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda. Es decir, la entidad que demanda la nulidad de su propio acto no solamente tiene que acreditar con la resolución autoritativa, sino que también debe presentar el expediente correspondiente. Es decir, la entidad administrativa que demanda la nulidad de su propio acto debe acompañar el expediente de la demanda. Tiene que acompañar el expediente administrativo que se genera y que justifica la demanda contenciosa administrativa. Cuando la demanda, improcedencia de la demanda, la demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos. Primero, cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el artículo 4 de la ley de proceso contencioso, es decir, qué actuaciones son impugnables. La ley establece en su artículo 4 qué actuaciones son impugnables, es decir, los actos firmes, los que ya no corresponden al agotamiento de la vía administrativa, y lo que hemos visto precedentemente. Entonces, cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada, en consecuencia, un supuesto no previsto en la ley, por ejemplo, un acto que no se ha agotado la vía administrativa, se declarará la improcedencia de la demanda. Segundo, cuando se interponga fuera de los plazos exigidos en la ley. Es decir, los plazos de caducidad que establece la ley, por lo tanto, tienen que ser cumplidos. De tal manera que la demanda que se interponga fuera de los plazos exigidos en la ley, fuera del plazo, será declarada improcedente la demanda. No hay posibilidad de subsanación, por lo tanto, no se va a declarar inadmisible la demanda, sino que se va a declarar improcedente. Si transcurre el plazo en demasía, en consecuencia, la demanda será declarada improcedente. Ahora, si la demanda es admitida a trámite, por lo general, ¿cómo se va a deducir que ha sido interpuesta fuera del plazo? A través de la excepción de caducidad o prescripción que está prevista en la ley, en el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente al proceso contencioso administrativo. El procurador tendrá que deducir la excepción correspondiente a fin de que se declare la improcedencia de la demanda o la conclusión del proceso, por cuanto se habría interpuesto la demanda fuera del plazo legal correspondiente. Pero si no la deduce, sigue. ¿Ah? Si no la deduce, sigue. Bueno, por lo general sigue. Por lo general. ¿Por qué razón decimos por lo general? Porque de plano no es conveniente que el juez rechace la demanda. No es conveniente. Es conveniente que en todo caso dé la posibilidad para que se interponga la demanda, se admita a trámite. No olvidemos que hay una presunción de licitud, en este caso de legalidad, y el juez tiene que presumir que se ha agotado la vía administrativa, se ha agotado y que está dentro de los plazos. Admite trámite la demanda, pero ya en la contestación de la demanda, como también en la excepción, se puede exponer ante el juez que la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo correspondiente. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la ley del proceso contencioso. Es decir, requisito de la demanda es que el administrado cumpla con agotar la vía administrativa. El agotamiento de la vía administrativa es importantísimo en la medida que evidencia el ejercicio de la autotutela administrativa y además
justifica la legalidad del proceso contencioso administrativo o la finalidad del proceso contencioso administrativo. ¿Por qué decimos esto? Porque la finalidad del proceso contencioso administrativo es que se ejerce el control de legalidad respecto de los actos o de la actuación administrativa. En tal sentido, es requisito sine qua non o requisito indispensable que se agote la vía administrativa. Si no, caso contrario, ¿qué control de legalidad, nos preguntamos, qué control de legalidad se va a ejercer si el procedimiento administrativo no ha concluido? Entonces, para que el juez, el órgano jurisdiccional, ejerza el control de legalidad sobre la actuación administrativa, requisito indispensable es que se haya agotado la vía administrativa. Es necesario. Entonces, la demanda será declarada improcedente si el administrado no cumple con agotar la vía administrativa, salvo los supuestos de excepción que hemos visto anteriormente que justifican que el administrado no agote la vía administrativa. Cuando se afecta el contenido de la pensión, cuando es un tercero, cuando se trata de la impugnación por parte de la propia entidad administrativa, cuando no hay la posibilidad de interponer un recurso correspondiente, el acto está firme, en fin, los supuestos que hemos visto precedentemente de excepción, en esos casos no será pues exigible al administrador que agote la vía administrativa. Pero la regla ¿cuál es? Que se agote el procedimiento administrativo. La excepción, los casos que hemos visto, pero esos son excepciones, porque la regla es que el acto o que se agote la vía administrativa. Y es una responsabilidad del administrado. Si no agotas la vía administrativa, en consecuencia no podemos interponer la demanda correspondiente. Tenemos que agotar la vía administrativa. Una pregunta. Diga. En el punto 2 habla de un plazo exigido por la ley. ¿Cuál es el plazo? Los plazos para cada tipo de procesos. Cada tipo de procesos. O sea, la ley establece los plazos para interponer las demandas correspondientes. Por lo general, cuando hablamos de un proceso contencioso en el cual se ha emitido por una autoridad no colegiada, sino una autoridad unipersonal, el plazo para demandar es de 3 meses. Entonces, pero hay plazos. No, el plazo está en la ley del proceso contencioso administrativo, en los plazos. Entonces, transcurridos los plazos, si se interpone la demanda fuera del plazo que prevé la ley, la demanda será declarada improcedente. Por ejemplo, tenemos 3 meses para demandar para formular una impugnación de un acto administrativo. Tenemos 3 meses, el plazo es de caducidad, por lo tanto no admite interrupción y suspensión. Transcurren los 3 meses y si fuera el plazo de 3 meses interponemos la demanda, obviamente que la demanda va a ser declarada improcedente. No hay la posibilidad para que la demanda sea tramitada, será declarada improcedente. Cuando el administrado no agote la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la ley, ya le hemos señalado, le hemos revisado. Cuarto supuesto, cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico conforme a los supuestos establecidos en el artículo 452 del Código Procesal Civil. En este caso nos referimos a identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar sean los mismos. Es decir, la demanda será declarada improcedente cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico, es decir, cuando exista identidad de procesos, cuando las partes o quienes de ellos se deriven y el petitorio y el interés para obrar sean los mismos. Entonces, cuando hay interés, cuando hay identidad de procesos, identidad de partes, interés de pretensiones, entonces también será declarada improcedente la demanda. ¿A través de qué medio de defensa se puede deducir se puede invocar este supuesto? A través de la excepción de litis pendencia. La demanda será declarada improcedente también cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad de oficio en el supuesto del segundo párrafo del artículo 13. Este supuesto es de aplicación a quienes, cuando la demanda sea interpuesta por el procurador, porque estamos hablando de
un supuesto en el cual no se ha vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad de oficio en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Es decir, cuando se autoriza al procurador para que éste interponga la demanda sobre la acción de lesividad, es decir, formule la nulidad del acto administrativo. Es el plazo de un año. Claro, el plazo de un año. Entonces, ¿qué sentido tiene que el procurador demande, pero dentro del plazo del año? En ese caso es declarada improcedente la demanda porque la propia entidad tenía y tiene la posibilidad todavía para que declare nulo el acto administrativo. Cuando no se haya expedido resolución motivada a la que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 13, o sea, se declara improcedente cuando no se expida una resolución motivada. Tiene que estar debidamente motivada, por lo tanto, la demanda, y es un requisito de procedencia. ¿Motivada que dices la autoritativa? Claro, la autoritativa, efectivamente. Efectivamente. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que el acto administrativo que se impugna a través del procurador, requisito indispensable o sine qua non, como decimos los abogados, es que se fundamente el agravio a la legalidad del procedimiento como también al interés público. Son requisitos indispensables. ¿En qué medida se afecta el interés público y en qué medida se afecta la legalidad del procedimiento? Si no se emite una resolución debidamente motivada, simplemente se autoriza al procurador, pero no se motiva, no se justifica el agravio del interés público o la legalidad del procedimiento, en este caso la demanda también es declarada improcedente, porque no justificaría la afectación al interés público. Repetimos, no olvidemos que detrás de todo procedimiento administrativo existe interés público de por medio. Para que se pueda demandar la nulidad de un acto administrativo expreso o ficto que goza de la presunción de licitud, necesariamente tenemos que justificar en qué medida ese acto expreso o ficto lesiona el interés público. Si no justificamos a través de la resolución autoritativa al procurador, en consecuencia la demanda será declarada improcedente. En los supuestos previstos en el artículo 427 del Código Procesal Civil, que se refiere a la improcedencia de la demanda cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar, interés para obrar, advierta caducidad del derecho, no exista conexión lógica entre los hechos y petitorio, y el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Veamos. Primero, el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar, es decir, cuando las partes del proceso no son las mismas de la relación jurídica material. La legitimidad para obrar implica que la parte que va a demandar sea la misma que ha participado en la relación jurídica sustantiva o material. Entonces, la legitimidad para obrar no es otra cosa que la adecuación, en consecuencia, la adecuación de las partes procesales a las partes materiales. Segundo supuesto, el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, es decir, que haya agotado, el interés para obrar significa que se haya agotado todos los mecanismos necesarios que exige el ordenamiento jurídico para que se interponga la demanda. En este caso, si aplicamos el interés para obrar, ¿cómo aplicaríamos? El agotamiento de la vía previa. Tercer supuesto, cuando se advierta la caducidad del derecho. ¿Cómo lo aplicamos al proceso contencioso? Cuando la demanda se haya interpuesto fuera del plazo de lo que establece la ley. Los plazos que regula el texto único ordenado de la ley del proceso contencioso administrativo son plazos de caducidad, por lo tanto no admite suspensión ni interrupción. No existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, es decir, tiene que haber un nexo de causalidad, adecuar los hechos al petitorio y que a su vez esto tenga sustento en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el hecho que justifica la demanda está en función al petitorio. ¿Qué es el petitorio? Lo que expresamente se pide. ¿Qué se quiere? ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que quiero? La nulidad del acto administrativo. ¿Por qué razón? Los hechos fundamentan. Los hechos explican el por qué yo solicito, yo exijo como tutela jurídica la nulidad. Y el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Es decir, cuando lo que se pide
es algo que ya es prácticamente imposible. No se puede lograr a través del ordenamiento jurídico. El sistema no lo permite. Por ejemplo, hablamos del tema de la pensión. ¿Qué pasaría si la persona que solicitó el trámite administrativo a través de la pensión de jubilación que solicitó ante la ONP, fallece en el camino, fallece en el transcurso? Sus herederos podrán pretender o solicitar o demandar la pensión de jubilación. No pueden, porque no hay pensión de jubilación, porque ya falleció. En todo caso podrían pretender otra pretensión, digamos una pensión de herederos, pensión pensión a favor de los hijos menores, por ejemplo, si tuviera, o pensión de viudez, en el caso de que el cónyuge supérstite todavía esté vivo, pero ya no se pedirá pensión de jubilación, se pedirá otro tipo de pensión. Pensión de jubilación ya no se podría. ¿Por qué? Porque ya murió, ya falleció. Si la persona, el titular del derecho, ha fallecido, ya no se puede pedir pensión de jubilación. En todo caso, los derechohabientes pedirán pensión de viudez, pero no de jubilación, porque la jubilación es al trabajador, al titular del derecho. En este caso, si la persona ya falleció, la viuda no va a pedir pensión de jubilación, sería pensión de viudez. Si pide pensión de jubilación, obviamente que va a ser declarada improcedente porque el causante ya falleció. Entonces, estos son los supuestos pues que regulan, y hemos creído conveniente hablar sobre los requisitos o el agotamiento de la vía administrativa como requisito a la demanda contenciosa administrativa, por cuanto, repetimos, es importante esto en la medida que hemos desarrollado el procedimiento administrativo en estos dos módulos. Es importante pues que tengamos muy en claro que el agotamiento de la vía previa o el agotamiento de la vía administrativa constituye un requisito de procedencia para el proceso contencioso administrativo. ¿Qué importancia tiene esto para el derecho administrativo? Mucho. Porque si nosotros no agotamos la vía previa, la vía administrativa, no podemos recurrir al órgano administrativo. O si nosotros llevamos a cabo un procedimiento administrativo en el cual se afecten las garantías mínimas del procedimiento administrativo, este puede ser judicializado. Y al judicializarse, podemos nosotros tener resultados adversos a la entidad pública. Nuestro deber como servidores públicos, en este caso, es que el procedimiento administrativo se lleve a cabo con todas las garantías que establece la ley. Si nosotros no observamos las garantías, en consecuencia, repetimos, esto se puede judicializar, y las consecuencias, al no haber advertido o no cumplir las garantías o no permitir el ejercicio de las garantías mínimas, podría dar como lugar a que el órgano jurisdiccional tenga una sentencia desfavorable a los intereses del Estado. Y esto es importante, por eso es que hemos citado en la sesión de hoy precisamente el agotamiento de la vía previa como requisito para el proceso contencioso administrativo. Bien, señores, entonces le damos por concluido este segundo módulo, y de mi parte muchísimas gracias, y será hasta quizá otra oportunidad.